Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo, por supuesto relacionado con la segunda parte de la materia que tiene que ver con integrales. En este caso vamos a ver integrales sobre curvas. Y vamos a tener aproximadamente dos videos de dos clases de esto y, aproximadamente dos clases más de superficies, y con esto completaríamos la práctica 9, que es la última antes del segundo parcial, o sea, la última para terminar la materia. Y la idea es que ustedes en la práctica 9 se ve integrales sobre curvas y superficies. Entonces, vamos con la clase. Y les decía, vamos a ver primero curvas parametrizables y orientación. Curvas parametrizables ya lo estuvimos viendo en la primera parte de la materia, en lo que era la práctica 1, por eso van a tener que volver a retomar un poco eso, y también lo vimos cuando trabajamos con límite y caminos, había que parametrizar los caminos. Orientación es lo nuevo, después vamos a ver longitud de arco e integrales de trayectoria sobre campos escalares. Entonces, lo primero, voy a recordar algunas cosas, que una curva del espacio, Rn, en particular nosotros trabajamos con curvas en el plano y en el espacio, o sea, en R2 y en R3, se puede es parametrizable si se puede representar mediante una función que sea derivable a trozos, una función vectorial, ¿sí? Una función que, por ejemplo, vamos a llamar sigma, ¿sí? Que va de un intervalo cerrado. En realidad podría ser más general todavía, o sea, puedo describir una curva con sigma definida en todo R a Rn, ¿sí? Y lo que sí que su imagen es toda la curva. En general, este punto de la imagen, que sea toda la curva, no lo probamos porque en muchos de los casos es evidente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una curva, tengo una parametrización, esta parametrización va a recorrer a la curva, es decir, para cada t en AB, ¿sí? Para cada t en este intervalito, va a tener un sigma de t determinado y va a ir recorriendo a la curva, y eso es lo que se va a llamar orientación. Entonces, si la parametrización es regular, si se acuerdan lo que quería decir regular, igual ahora lo refrescamos, es que la derivada, el vector derivada de la parametrización sea distinto de cero, ¿sí? No sea el vector nulo. Entonces, la parametrización es regular, y lo que me dice eso físicamente es que la parametrización recorre a la curva sin detenerse, ¿no? Su velocidad puede llegar a ser, su vector velocidad nunca es cero, entonces nunca se detiene. Entonces, si yo tengo que en el tiempo A estaba acá y en el tiempo B estaba acá, y nunca su vector velocidad fue cero, entonces fue avanzando hasta aquí, porque no pudo haber ido y vuelto, o sea, no pasaron cosas extrañas en el camino, porque para pasar cosas extrañas se tiene que detener y volver para atrás, y eso a nivel de velocidad es que la velocidad se anula en algún momento. Es más que todo por eso. Entonces, la mayoría de las curvas que nosotros vamos a parametrizar y las parametrizaciones que vamos a tener van a ser de ese tipo. Para cada curva, si pensémoslo como un alambre, tenemos dos orientaciones posibles. Si el alambre es finito, ¿sí? Voy de aquí hasta aquí, tengo dos orientaciones posibles. Voy de acá hasta acá, o sea, si yo lo miro desde este lado, tengo la curvita acá, o tengo, si quieren, esta sería la curva. Este es el punto sigma de A y sigma de B. Si yo lo miro desde acá, tengo una orientación para ese lado y una orientación para este lado, o sea, de sigma de A a sigma de B, y la otra es de sigma de B a sigma de A, hay dos posibles. Si yo la miro desde acá, podría decir que está orientada hacia la derecha, visto desde acá, desde este lado, ¿no? Y si lo miran ustedes, que lo están mirando en la pantalla, dirían al revés, es que mira, o sea, la misma orientación, si está orientado para allá, sería para la izquierda de ustedes. Entonces, siempre el tema de la orientación tiene que ver mucho con el punto de vista
del observador también. Eso sobre todo va a tener incidencia en curvas en el espacio, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos en el espacio. Si la curva es plana, es mucho más claro eso. Entonces, por ejemplo, para esta curva, que es la curva y igual x cubo, una cúbica, menos 1, tengo una orientación. Fíjense que acá, si yo tuviera una parametrización, por ejemplo, una parametrización posible es t cubo menos 1, con t en r. Acá no está acotada esta curva. En general nosotros estamos tomando curvas cerradas y acotadas, pero podría aplicarse a curvas que no. Y acá hay una orientación ascendente, es decir, yendo, digamos, de izquierda a derecha, y descendente yendo de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, no hay una tercera orientación, ¿sí? Y la idea es conseguir parametrizaciones que hagan o esto sin detenerse. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo donde tengo en R2 un pedacito de la recta y igual x menos 3 con x entre menos 1 y 1. Por supuesto que es parametrizable. Una parametrización posible y tal vez la más evidente es t, donde x es t y te queda t menos 3, ¿sí? Con t entre menos 1 y 1. Esa parametrización en tiempo menos 1, en tiempo inicial, está en el menos 1, 4, y en tiempo final está o sea, en 1 es 1 menos 2. ¿Sí? Entonces se puede interpretar de esa manera, tiene una interpretación física, y su vector velocidad es 1, 1, que nunca es 0, ¿sí? Porque como es constantemente 1, cada coordenada no puede ser nunca 0. Entonces, ese vector velocidad me dice que la parametrización recorre a la curva desde el punto menos 1, 4 al 1, menos 2 regularmente sin detenerse, ¿sí? Y el gráfico, este es el segmentito en ese intervalito, y es orientación, si quieren, ascendente, ¿sí? Desde este punto hasta este punto. En cambio, si yo consigo otra parametrización, por ejemplo esta es otra parametrización del mismo segmento, t menos t más 3 o 3 menos t, menos t, con t entre 2 y 4, es una parametrización también del segmentito, ya que en 2, esta sigma 1 vale 1 menos 2, y en 4 vale menos 1 menos 4. Entonces, a tiempo inicial está al revés, en el 1 menos 2, y a tiempo final está en el menos 1, 4. También es regular porque la derivada me da menos 1, menos 1, que justo apunta el vector velocidad en el sentido contrario que el otro vector velocidad, ¿sí? Entonces, esto me dice que recorre regularmente de este punto a este punto, o sea, no se detiene. Entonces, las dos parametrizaciones que encontré, sigma y sigma 1, tienen orientaciones opuestas, ¿sí? Este sería el sentido del recorrido. O sea, la curva es el objeto geométrico, la parametrización es una forma de recorrerla que tiene una determinada orientación, ¿sí? Entonces, yo después, más adelante, sobre todo en la clase siguiente, vamos a ver que si yo a una curva le impongo un recorrido, necesito que mi parametrización lo respete. Entonces, sobre las curvas parametrizables voy a recordar algunas cosas. El que esté un poco duro con esto de parametrizar va a tener que volver a la clase número 4. Estuve rastreando ahí para que ustedes tengan bien en claro. Es la clase 4, que sea algo de curvas y superficies. En esa clase hay más cosas sobre curvas, algunas parametrizaciones interesantes. Entonces, lo que habíamos discutido en ese momento es que para una curva uno puede tener infinitas parametrizaciones, ¿sí? Se le ocurre, hay algunas parametrizaciones más evidentes que otras. Y todas las curvas que nosotros vimos son parametrizables. Después vimos la definición de qué es una curva cerrada, básicamente que si yo tengo una parametrización, o sea, puedo conseguir que en el intervalo sigma de A, acá es alfa, o sea, alfa de A sea igual a alfa de B, o sea, el punto inicial es igual al punto final. Una curva es simple si no se cruza a sí misma en todo su recorrido, excepto tal vez en sus extremos, o sea, puede ser cerrada, por ejemplo, una circunferencia, es cerrada y es simple, ¿no? Porque si quieren,
cuando yo tengo una parametrización solamente se cortarían las puntas, pero en realidad no se cruzan en ningún otro punto. Una parametrización es inyectiva si es se llama 0, 1 a 1, y es decir, que se cumple que dos puntos de su imagen son distintos para todo t distinto. Y en la parametrización se dice regular, esto es lo que hablamos hace un ratito, si la derivada como vector es distinto de 0, o sea, distinto del 0 vectorial, en todo el intervalo AB. Esto es lo que recién dijimos, recorre a la curva sin detenerse en un único sentido, ¿sí? Un ejemplo de una curva no regular es la que parametriza a la curva y igual a x al cuadrado, es dada por la primera coordenada t cuadrado y t cuarta. Esta curva no es regular en 0, porque cuando uno hace la derivada, esto da 2t y 4t cubo, que es 0 en 0. Entonces no es regular en el 0. ¿Sí? Entonces es una parametrización de esta función, pero no es regular en el 0. Es parametrización de una porción de esta curva para los positivos, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, esta es una curva simple y cerrada, esta es una curva no simple, se llama la lemniscata esta, y esta es una curva simple irregular a trozos, o sea, en este pedacito, en cada pedacito en el que se quiebra es un segmento, y cada segmento uno puede conseguir una parametrización de ese segmentito. Recuerdan lo que era hacer a trozos algo, que en cada pedacito yo la puedo parametrizar con una parametrización regular, sería acá, ¿sí? O sea, parametrizarla toda de una, por ahí es más complicado, pero, por ejemplo, un cuadrado, un rombo, o lo que fuera, parametrizarlo todo junto es un lío, pero por ahí pedacito por pedacito, lado por lado, se puede hacer de modo muy sencillo. Entonces, si yo tengo una parametrización cualquiera, puedo conseguirme de una forma bastante sencilla una reparametrización que vaya en sentido contrario, que es esta. O sea, si yo tengo una parametrización sigma, me armo la sigma de sentido contrario así. Si sigma usa el intervalo AB, la sigma opuesta va a ser sigma compuesta con la función lineal A más B menos T. A y B son constantes, acá la única variable es T. ¿Qué estoy haciendo? Esta sigma opuesta también va a estar definida en el intervalo AB, ¿sí? Y cuando yo evalúo en A, fíjense que cuando pongo A acá, me queda sigma de B. Cuando evalúo la sigma opuesta en B, me queda A, o sea que me queda sigma, en tiempo inicial A, fíjense, me queda, esta sigma opuesta está definida en el mismo intervalo, pero cuando sigma opuesta está evaluada en A, me da sigma de B, o sea, estoy en el final de esta. Y cuando estoy en la sigma opuesta, cuando evalúo en B, estoy en A, o sea, que estoy al principio de esta. O sea, intercambia lugares, o sea, estoy en el tiempo final de la otra, estoy en el lugar final y estoy en el lugar inicial. Y cuando yo la derivo, esto es una regla de la cadena, es sigma prima evaluado en A más B menos T por la derivada de A más B menos T, que es una función de una variable que me da menos 1, porque esto es constante y me queda solo la derivada de menos T. Y esta derivada es distinta de 0 si ya sigma era regular, ¿sí? Acá supongamos que sigma es regular. Ah, sí, acá estaba dicho. Entonces, esta parametrización va de sigma de B a sigma de A, o sea, va en sentido contrario, ¿sí? Entonces, es bastante sencilla la reparametrización de curvas. Entonces, hacemos un ejemplo bien concreto. La curva dada por la imagen de esta parametrización, a veces las curvas se pueden definir así, como la imagen de una cierta parametrización. Esta es sigma de t, t1 menos t menos seno de t, seno de t, es una curva de R3 con t entre 0 y pi. ¿Sí? Entonces va de 0, cuando sigma es 0 estoy en el 0, 1, 0, cuando sigma es pi, cuando t es pi estoy en el pi 1 menos pi 0 y la derivada me da esto que siempre es distinto de 0 porque la primera coordenada es distinta de 0.
a cómo armo, o sea, recorre regularmente de este punto del 0, 1, 0 al pi 1 menos pi 0. Ahora, la sigma opuesta va a ir en el mismo intervalo de 0 a pi y vamos a hacer sigma de pi menos 0 menos t, o sea, pi de sigma, sigma de pi menos t. Y me da esto. Entonces, cuando evalúo en 0, estoy efectivamente en sigma de pi. Cuando evalúo en pi, estoy en sigma de 0 y también es distinta de 0 a regular. O sea, que recorre en sentido contrario. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es bastante útil para reparametrizar con sentido contrario. Y esto sin necesidad de graficar ni nada. Bien, entonces vamos a continuar ahora con, ahora que ya estuvimos repasando un poco parametrizaciones y de curvas, vamos a ver la definición de longitud de arco o de longitud de curvas, ¿no? De longitud de arco de curvas. Entonces, si yo tengo una parametrización de una curva, ¿sí? O una parametrización de C1 a trozos, o sea, o tengo pedacitos, ¿sí? Su longitud de arco, la longitud del arco C, o sea, de lo que es imagen, la curva a la cual esta es imagen, se define como la integral entre A y B de la función derivada, que me da un vector, el norma. Entonces, eso es, miremos este lado, ahora explico un cachito lo del medio, es la integral entre A y B de la norma del vector derivada de la parametrización. Esto que está acá va a estar relacionado con lo que vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con integral de trayectoria. O sea, va a ser la longitud, va a ser la integral sobre la trayectoria C, sobre la curva en cuestión, de la función 1 diferencial de arco. Esto tiene que ver mucho cuando, por ejemplo, nosotros vimos el área, era la integral doble sobre el área de la función 1, el volumen era la integral triple sobre la región W de la función 1. Entonces acá la longitud, el perímetro, si quieren, si la curva es cerrada, el perímetro tiene que ver con integral sobre la función 1. Y vamos a ver lo que son las integrales de trayectoria. Pero primero vamos con esta primera integral. Esto es una integral de una variable. Porque cuando yo calculo esto, es la raíz cuadrada de las componentes esto es la primera componente de sigma, la segunda componente de sigma derivada, hasta la enésima elevada al cuadrado, sumadas y luego raíz cuadrada, o sea, la norma. Y ese, les decía, es el arco, por eso se llama longitud de arco. O sea, el arco tiene que ver con el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento en términos de un centro, tiene que ver un poco con esta cuestión radial. Y el arco tiene que ver con esto. El arco va a ser la función integral entre 0 y t de la norma de la derivada de sigma. ¿Sí? Y cuando yo lo derivo por teorema fundamental del cálculo, esto es una integral de una sola variable, así que el teorema fundamental del cálculo me dice que si yo derivo esto, la derivada me da lo de adentro, o sea que me da sigma prima. ¿Sí? Entonces, la derivada del arco en función de t, que se ve como el diferencial de S sobre el diferencial de t, me da la norma de la derivada de la parametrización. Lo primero que tengo para decir, que no lo escribí acá, pero más adelante lo digo en las integrales, es que esto no depende de la parametrización usada para la curva. Es decir, si yo cambio la parametrización, la longitud va a ser la misma. Vamos a calcular algunas longitudes. Vamos a calcular la longitud de la circunferencia unitaria en R2 con centro en el origen. Entonces, una parametrización C1 es un poco más que derivable, ¿no? C1 es con derivadas continuas, ¿sí? Es la parametrización de la circunferencia unitaria es coseno de t, seno de t, con t entre 0 y 2pi. Esto ya lo vimos varias veces. Entonces, la derivada es menos seno de t, coseno de t. Entonces, la longitud va a ser la integral en el intervalo 0,2pi de la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, que me da 1 adentro. Entonces, me queda la integral entre 0,2pi de la función 1. Entonces, esto me da 2pi, ¿sí? Que coincide con la fórmula de perímetro, ¿sí? Para este radio que era, en este caso, era 1.
En el caso de la elipse, si yo tengo una elipse, acá es una elipse en R3, es una elipse que se ve, si quieren puedo pensarlo como el cilindro elíptico con eje de simetría en Z, pero cortado en Z igual 1 me da una elipse solita, ¿sí? Y esta, si yo lo puedo parametrizar así, puedo parametrizar la primera coordenada como 2 coseno de t, porque si yo lo elevo al cuadrado y lo divido por 4, se me cancelan los 4 y me queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t y me da 1. ¿Sí? Y z está fijo en 1, entonces se puede parametrizar así, con t entre c de 2pi. La derivada me da esto, me da menos 2 seno de t coseno de t 0, y cuando yo calculo la longitud es el cuadrado de esto más el cuadrado de esto más el cuadrado de esto, todo raíz cuadrada. En esta había 2 términos adentro de la raíz, ahora hay 3, si es una curva del espacio. Cuando me queda esto, pero lamentablemente se trata de, esto es una función de una variable, es una función continua porque es composición de funciones, composición y suma de funciones continuas en todo R. Acá no hay ningún problema con lo que está dentro de la raíz porque esto es siempre no negativo, en el peor de los casos es 0 y en 0 está definida la raíz. El tema es que no se conoce una primitiva. Es lo que se llaman integrales elípticas. Entonces, se sabe que tienen solución, pero no se sabe cuál es. Entonces queda planteado así. La longitud de arco, lo que les decía hace un momento, era que no dependía de la parametrización elegida. Esto no lo vamos a probar, pero efectivamente es así. Tampoco depende de la orientación que tenga la parametrización usada, o sea, del recorrido, porque si tenemos, y esto sí se puede probar. Esto es un poco más difícil de probar, pero esto es más sencillo, porque si yo tengo una parametrización y hago la opuesta, ¿se acuerdan que hace un ratito yo les dije que si yo tengo una parametrización, puedo obtener fácil una parametrización que recorra en sentido contrario haciendo la composición de la que tengo con la función lineal a más b menos t. Entonces, si yo calculo la longitud de arco de la curva correspondiente a la imagen de alfa o de alfa opuesta, pero usando alfa, es la norma de alfa opuesta derivada. Entonces, es la integral entre A y B, porque sigue estando definida en el mismo intervalo. Y ahora tengo la derivada de esto. Cuando derivo, esto es regla de la cadena, es la derivada de la de afuera, o sea, alfa prima como vector, por nada más b menos t, por la derivada de esto, que es una función lineal. Es una lineal de una variable. Entonces, eso me da menos 1. Entonces me queda esto. Pero la norma de un vector es igual a la norma de menos el vector. O sea, se come los escalares negativos. Entonces me da esto mismo. Y después, haciendo una sustitución o un cambio de variables, o sea, llamando a u como a más b menos t, el diferencial u es menos 1, entonces acá me queda alfa prima en u, en norma, y acá me queda menos 1 diferencial u, porque paso de este para este lado, porque no tenía un menos 1 dando vuelta, y acá me queda, si acá tenía entre a y b, ahora la sustitución definida va a ser entre u de a y u de b, ¿sí? Pero u de a me da b, ¿sí? Pues recuerden que es, cuando evalúo en a, esto es a más b menos a, desaparece el a y me queda b, y cuando hago u de b me queda a. Entonces me queda esto, me queda la integral entre b y a de menos la norma de alfa prima en u diferencial u. Bueno, pero esto es igual a menos la integral entre a y b, usando la propiedad esta de que si tengo el intervalo invertido y el menos con el menos se va y me queda la integral entre a y b de la norma de alfa prima en u. Y eso es exactamente la longitud, nada más que con otra letra. Entonces, no depende de la parametrización elegida y en particular no depende si cambio la orientación. Bien, entonces, la longitud de arco es un caso particular de lo que se llaman integrales sobre curvas de campos escalares, donde yo tengo ahora una función, un campo escalar,
¿sí? De Rn en R, o sea, o de un subconjunto U de Rn, y por supuesto está definida F sobre la curva que tenga que trabajar. Y esa curva es parametrizable y tiene una parametrización sigma, tal que si yo la compongo con F es continua en el intervalo AB. Entonces, definimos la integral de trayectoria. En realidad, bien en concreto, es la integral de la función f sobre la trayectoria o sobre la curva c, como esta es la notación, es la integral entre a y b de f en sigma de t por la norma de sigma prima de t, diferencial t. Fíjense que esto es una notación nueva, ¿sí? Es la integral del diferencial en diferencial de arco de la curva, de la función. Esto es como nada. Y se calcula como una integral de una variable. Acá f en sigma me da un escalar, me da una función escalar. Y esto me da una función escalar, o sea que esto me da una función de variable real. Entonces esto lo puedo integrar entre A y B. No me dan vectores ni nada por el estilo. Y fíjense que el caso anterior, el de la longitud, esto era 1. Es un caso particular. Entonces, teniendo esta definición de integral de campos escalares sobre curvas, podemos decir que no depende de la parametrización elegida ni de su orientación. Eso es interesante. O sea, yo con conseguirme una parametrización ya lo puedo calcular. Entonces, si a mí me piden calcular una integral de trayectoria sobre una cierta función, necesito una parametrización. Y no me voy a preocupar por la orientación. Esto vamos a ver más adelante cuando veamos integrales sobre campos vectoriales. Ahí sí me va a interesar. Por eso, porque si no, una pregunta sería, y bueno, ¿y para qué me dijiste lo del principio? Lo de la orientación, si no importa la orientación. Bueno, acá en estos primeros dos casos de integrales no importa. O sea, para la longitud de curva y para las integrales de campos escalares no hace falta. No depende de eso. Bueno, cumple con la propiedad de linealidad, es decir, que si yo tengo dos funciones f y g, y por supuesto con que cumplan estas propiedades y tengo una parametrización y tengo escalares A y B, entonces la integral de trayectoria de la suma y producto por un escalar saca escalares afuera y separa en la suma. Mejor dicho, en el orden al revés. Separa en la suma y saca escalares. Y aditividad respecto del camino, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo mi curva, es unión de dos curvas que no se superponen, que no están encimadas o solapadas, entonces la integral sobre la curva grande va a ser igual a integral sobre el primer pedacito e integral sobre el segundo pedacito. Esto es interesante cuando tengo, por ejemplo, curvas como podría ser un triángulo. Entonces, en un triángulo necesitaría, la integral conviene hacerla como tres integrales, una en cada segmento. Por supuesto, regulares no encimadas, pues en general comparten un punto, ¿no? Pero me refiero a que no se superponen en más que un punto. Eso creo que es sensato, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de integrales sobre campos escalares. Dada esta función de R3, x y z igual a x más y, y la curva definida es una curva de R3 definida por la intersección de los planos igual x, ¿sí? Y x más y más z igual a 1 en el primer octante, calcular la integral de línea. Acá lo más difícil es encontrar la parametrización, ¿no? Entonces es una curva intersección de planos. Entonces, si yo tengo dos planos, ¿quién es la intersección? Es una recta. La intersección de dos planos siempre es una recta. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Más allá de lo que uno puede después graficar con el GeoGebra o a mano o lo que fuera. Entonces, tengo que usar lo que me dice, lo que me da como dato. Entonces, me da el dato igual x, x más y más z igual a 1. Eso me dice que a x, por ejemplo, lo puedo llamar t, y me queda en función de x, o sea, de t, y z me queda como 1 menos 2x o 1 menos 2t. Entonces puedo armar la parametrización sigma de t, t,
t y 1 menos 2t. Con t entre a y b. Vamos a ver quiénes son los límites. ¿Cómo saco los límites de esa parametrización? Bueno, los límites de esa parametrización los saco utilizando que lo que me falta de la descripción de la curva es que está en el primer octante. Para estar en el primer octante, las tres coordenadas tienen que ser mayor o igual que 0. En particular, t tiene que ser mayor o igual que 0, acá se repite, y 1 menos 2t tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces sale que t tiene que ser mayor o igual que 0 y que t tiene que ser menor o igual que 1/2. Esa sale de acá, ¿sí? Porque si dejo el 1 y paso el 2t sumando y luego paso el 2 dividiendo y me queda esta. Entonces el intervalo AB es 0, 1/2. Entonces, ¿cómo me quedó la integral de trayectoria? Me quedó la integral entre 0 y 1/2 de f en la parametrización, f es t, f de t, 1 menos 2t, por el vector derivada de esto, que es 1, 1, menos 2, en norma. Entonces, f era x más y, o sea, era esto más esto, es 2t, y esto me da raíz cuadrada de 6. Entonces, efectivamente, me queda la integral entre 0 y 1/2 de 2 raíz de 6 por t. Entonces, eso me da raíz de 6 por t cuadrado, con t entre 0 y 1/2, me da raíz de 6 sobre 4. Entonces, la parte más difícil es trabajar con la parametrización acá. ¿Sí? Bien. Si quieren, ustedes pueden ver esta parametrización cómo recorre a la curva, de dónde hasta dónde, ¿sí? Es bastante sencillo porque es evaluar en 0, en 1/2 y como es regular, ¿dónde está? Porque está acá, me da una constante. Entonces, esto es un segmento, una porción del segmento, o sea, una porción de la recta. Pues yo dije hace un rato que era la intersección de dos planos, era una recta, pero lo que tengo acá es un pedazo de esa recta, es un segmento. Vamos con otro ejemplo. Tomo la curva ahora plana de R2 dada por la unión de las curvas y igual x e y igual x al cuadrado con x entre 0 y 1. Entonces calculemos la integral sobre c dicha curva de la función x. La función es muy sencilla en este caso, pero la curva es cerrada porque de hecho es la unión de y igual x, que es la identidad, e y igual x al cuadrado entre 0 y 1. Entonces me da esto, ¿sí? Entonces, la integral de sobre c la puedo separar en dos integrales. La integral sobre un pedacito más la integral sobre otro pedacito. Acá C1 y C2, creo que C1 es la lineal, que sería esta, no está puesto acá, pero sería la lineal, y C2 es la cuadrática. Entonces, a C1 la parametrizo con TT, con T entre 0 y 1, y su derivada es el 1, 1, o sea, regular, me da la norma de la derivada, me da raíz de 2, y entonces la primera integral me da raíz de 2 sobre 2. Después ustedes chequeen estas cuentas, porque de hecho, justo antes de empezar a grabar, me di cuenta que tenía algunos errores y siempre puede pasar, ¿eh? Y la segunda curva, o sea, la primera me dio esto, la integral sobre esa curva, ese pedacito, y el segundo me dio la segunda, que es la y igual x al cuadrado con x entre 0 y 1, la puedo parametrizar como tt cuadrado con t entre 0 y 1. Lo derivo, me da 1, 2t y es regular. La norma de eso me da la raíz de 1 más 4t cuadrado. Calculo la integral. Fíjense que si no estuviera la x acá, o sea que esto es, la función está evaluada en la parametrización, me da t. Si no me quedara esto, no la podríamos resolver, pero al quedarme esto, funciona lo más bien, haciendo después una sustitución. Yo ya puse el resultado, después ustedes chequen, da este numerito hermoso. Entonces, finalmente, todavía no terminamos. ¿Cuánto me da? Bueno, la integral sobre toda la curva va a ser la suma de las dos integrales que calculé. O sea, raíz de 2 sobre 2 más esta cosa. Entonces, bien. Si C es una curva plana y parametrizada y la función sobre la que voy a integrar es mayor o igual que 0, la integral de trayectoria se puede interpretar como el área de una pared de base C, o sea que tiene como base a la curva, y altura f de xy.
Entonces, lo que estoy calculando, si la F es estrictamente no negativa en todo el intervalo, estoy calculando el área de esta pared, ¿sí? Y esto, piensen ustedes que si la curva fuera una porción, un intervalo de la recta real, tendría el caso de una variable, ¿no? Donde uno decía que la integral sobre una función, la integral entre A y B de una función no negativa me daba el área encerrada entre el intervalo, las rectas verticales y la función. Entonces, esto es una generalización de eso. Y una forma interesante de verlo esto es, por ejemplo, como un ejemplo. Podemos calcular el área de la porción de este cilindro, que es un cilindro centrado en el eje Z. En realidad es un cilindro de radio 2, ¿sí? Y pasa por el 0, 2 y Z libremente. O sea, no pasa por el eje Z, sino pasa por un paralelo a Z, ¿sí? Que se encuentra por debajo del paraboloide. El paraboloide es el paraboloide más básico y el paraboloide sería esto, esta pancita, y el paraboloide sí está centrado en el eje Z, y el otro, lo que es el cilindro, no está centrado en el 0, 2, 0 de X, 2 de Y y Z, o sea, está en un eje paralelo a este. Entonces, fíjense que el área a calcular es el área de esta porción de cilindro que se agranda para este lado y se achica para este otro, ¿sí? Y acá tiene una curvita, esta curvita está en el paraboloide, ¿sí? Y en el piso, la sombra de esto es una circunferencia, ¿sí? Entonces, la región tiene como piso a la circunferencia plana, que es esta, está dada por esto, x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual 4. Y el paraboloide impone el techo, ¿sí? Entonces, como el paraboloide es el techo, lo puedo interpretar como la función sobre la que voy a integrar, como la f de x, y. Entonces, el área va a ser la integral sobre x al cuadrado más y cuadrado como función, ¿sí? De z como función de x y de y, sobre la curva esta. Entonces la parametrizamos a esta curva como 2 coseno de t, 2 seno de t más 2. Y fíjense que esta integral, si bien este gráfico es de R3, ¿sí? Fíjense que acá fíjense que la función acá tiene dos variables, ¿sí? O sea que es una función de R2 en R, o de una porción de R2 a R. Su gráfico está en R3. Entonces, la función es de dos variables. La curva también es plana, ¿sí? Entonces, por eso aparece acá una función de dos variables y la parametrización es de una curva plana, no es en R3. Ojo con eso. Entonces, parametrizando en R2, se parametriza de esta manera. Y entonces tengo f, esto, x al cuadrado más y cuadrado, evaluado en la parametrización por la norma de la derivada de la parametrización. Chequé en esta cuenta, yo no la chequeé, estuve muy mal. La puse así, la hice muy, muy rápidamente. Pero fíjense que me va a quedar, me queda 4 coseno cuadrado de t y después me queda esto, que es el cuadrado de un binomio, o sea, esto al cuadrado, que me va a aparecer un 4 seno cuadrado de t más 4 seno de t. Ah, me parece que acá hice lío. Me parece que acá, no sé, hay que ver. Esta queda pendiente. Es más, lo voy a poner para chequear la cuenta del área. Chequear, por las dudas. A ver si está bien. Y bueno, entonces, ¿qué me queda por decir? Bueno, chequear esta cuentita, que después cuando suba el PDF seguro ya lo tengo corregido. Y después algunas misceláneas, esto le tomé el gusto a lo de las misceláneas, ¿no? Cosas que las digo al final,
que tienen que ver con todo lo que hablé hasta ahora. Digamos, lo que yo no di acá, en principio, es por qué está esa definición de integral, o sea, qué es lo que la motiva, ¿no? Y siempre que haya una integral definida, o una integral de cualquier tipo, siempre hay una suma de Riemann dando vueltas. Entonces, podemos pensar esto en el espacio. Si nosotros tenemos una función de R3 en R y tenemos una curva en el espacio y tenemos a esa curva parametrizada en pedacitos, ¿sí? En subintervalitos del intervalo AB, ¿sí? En M subintervalitos, y armamos con trayectorias sigma i, ¿sí? O sea que la imagen, acá están las sigma i. Entonces, el diferencial de arco para cada, o sea, el diferencial de arco, ¿qué es? ¿Cuánto yo me desplacé, ¿sí? En términos del arco, es por teorema del valor medio. Ahora después voy a hablar un poco del teorema del valor medio. Es la diferencia del desplazamiento, o sea, el diferencial de arco es cuánto yo me moví. Recuerden que la longitud de arco tenía que ver con un tamaño, con una distancia recorrida en la curva. Entonces, el diferencial de arco, el delta del arco, ¿sí? Es la norma de la derivada de cada una de las parametrizaciones en un punto intermedio por delta ti. Esto es con TI, este TI estrella es un puntito intermedio. Esto es el teorema de valor medio. Es algo, ahora hablamos del teorema de valor medio, por el momento dejémoslo así. Ahora hablamos en la próxima filmina. Y cuando yo tengo esta partición y cuando tomo cada vez más t, o sea, cuando m tiende a infinito, o sea, la partición es cada vez del intervalo más grande, el desplazamiento, si yo mido el desplazamiento infinitesimal, es cada vez más chiquito, ¿sí? O sea, el delta de SI es un diferencial de desplazamiento y tiende a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la longitud de las curvitas, de los pedacitos, de las parametrizaciones tiende a cero, es cada vez más chiquitito, ¿sí? Y entonces, si yo tengo una función f definida sobre una parametrización y sobre un pedacito muy chiquitito, la función es aproximadamente constante en cada pedacito, ¿sí? Entonces, se puede tomar un valor de referencia de la función en el intervalito. Entonces, se arma la suma de Riemann. La suma de Riemann se arma como la sumatoria de f en un punto, o sea, si estoy diciendo que en el pedacito donde tengo la parametrización, la función es aproximadamente constante, con tomar cualquier valor de la función, ya está. Entonces tomo un valor y pongo el delta del desplazamiento, o sea, el delta de arco, el desplazamiento, y armo esta suma de Riemann. Y tomo límite cuando la suma tiende a infinito, pero también, si la suma tiende a infinito, estos pedacitos se hacen cada vez más chiquititos. Y los reemplazo por lo que recién dije, ¿sí? Bueno, esta suma, si converge, me da esta integral. Y esto es una suma de Riemann de una variable, ¿sí? Donde esto es un número real, esto es un número real y esto es un número real. Entonces esta es una suma de Riemann como las que vimos en la clase de integrales definidas en análisis 1. Entonces, de ahí viene un poco la definición de la integral sobre una trayectoria de una función escalar. El teorema de valor medio, que es algo que, bueno, en el caso de los que cursaron conmigo no lo llegamos a ver, no sé en el caso de los demás, es el teorema de valor medio de una variable, si yo tengo una función de una variable derivable en un intervalo AB, entonces existe un punto intermedio en el intervalo tal que f de b menos f de a sobre b menos a, o sea, delta de f sobre delta de t, ¿sí? Es la derivada en un punto intermedio. Esto se lee así. Esta es la función f, ¿sí? Acá está
acá está A y acá está f de A, acá está B, acá está f de B. Entonces lo que me dice es, esto que está acá es la pendiente de esta recta o de este segmento, que es la recta secante, la que une estos dos puntos. Y lo que me dice es que esta recta secante, su pendiente va a ser paralela a la pendiente de la recta tangente para algún punto. Puede haber un punto, puede haber varios, ¿sí? Entonces, si yo tomo como F al arco, al pedacito de arco, al intervalo AB como el pedacito de intervalito, y a la derivada del arco como la norma, tengo esto que está acá. Entonces, por eso es que decía el teorema de valor medio en una variable. ¿Sí? Entonces, el teorema de valor medio en una variable es muy interesante y nos permite probar esta suma de Riemann para este caso particular. Bien, bueno, hasta acá llegamos. Con esto pueden ir avanzando con la práctica y seguimos con integrales de línea. Bueno, nos vemos.